Y el quinto par craneal es conocido como el nervio trigémino, que es encargado justamente de la masticación. Vamos a entrar en la parte del par craneal del sistema nervioso, no se preocupen por eso. Bueno, además de la estimulación de distintas áreas del hipotálamo, amígdala e incluso la corteza cerebral, próxima a las áreas sensitivas del gusto y del olfato, también desencadena a menudo la masticación. Porque yo creo que es el hipotálamo, amígdala y corteza cerebral, porque el gusto o la sensación de la comida y todo más estimula áreas del cerebro. Aparte de la función motora que pasa por el trigémino, también despierta áreas de la memoria y áreas de los sentimientos. Por eso nosotros tenemos el gusto a cierto tipo de comida y tenemos también la aversión o no querer comer cierto tipo de comida porque despierta recuerdos o sentimientos que pueden causar una aversión a diferentes tipos de comidas. ¿Está? Vamos a entrar también en esto del neuro, no se preocupen. Vamos a hablar de los sentimientos y esas cosas. Bueno, bajamos en reflejo masticatorio. Leo rápido y después resumimos. La presencia del bolo alimenticio en la boca desencadena primero el reflejo inhibidor de los músculos de la masticación, por lo que la mandíbula desciende. A su vez, esta caída inicia un reflejo de distensión de los músculos mandibulares que induce una contracción del rebote. Esta acción eleva automáticamente la mandíbula para ocluir los dientes y al mismo tiempo el bolo se comprime de nuevo contra el revestimiento bucal, lo que se traduce en una nueva inhibición de la musculatura mandibular, con caída de la mandíbula otra vez un nuevo rebote, etc. ¿Cómo ocurre el reflejo de la masticación? Primero, entonces, agarro un pedazo de comida, meto en la boca, comienzo a sentir ese pedazo de comida por el techo de mi cavidad bucal. ¿Está? ¿Se recuerdan que tenemos el paladar duro y el paladar blando? Anatomía. Paladar duro, por detrás tenemos el paladar blando. Vamos a ver acá. La parte del techo de la boca, que es dura, que corresponde a una zona que tiene hueso por encima, es el paladar duro. Después la parte posterior, donde está la gula y todo más, es el paladar blando. ¿Está? Bueno, cuando yo meto la comida en mi boca, la comida toca mi paladar duro, o toca el techo de la boca, por así decirlo. Cuando la comida toca el techo de la boca, eso produce una relajación de los músculos masticatorios. ¿Qué pasa si los músculos masticatorios se relajan? Baja la mandíbula. ¿Está? Es un reflejo innato que tiene nuestra boca cuando la comida toca el techo de la boca. La comida toca el techo de la boca, se relajan los músculos masticatorios y mi mandíbula baja. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, cuando se relaja los músculos masticatorios, esa relajación crea un efecto de rebote. ¿Qué quiere decir un efecto de rebote? Produce una nueva contracción de los músculos masticatorios, de tal forma que se relaja y después se vuelve a contraer. Y cuando se contrae, levanta otra vez la mandíbula. Y bueno, si se levanta la mandíbula, la comida que yo tengo dentro de mi boca va a volver otra vez a tocar el techo de la boca, que va a volver otra vez a inhibir los músculos de la masticación y va a volver a bajar otra vez la mandíbula. Y así sucesivamente. Se va a activar y desactivar, contraer y descontraer o descontractuar los músculos de la masticación, de tal forma que va a hacer un movimiento de que va a bajar y subir, creando así la masticación o el reflejo de la masticación. ¿Se entendió el reflejo de la masticación? Sí. Repito otra vez. Agarro un pedazo de pastel ahí de la cantina, meto en mi boca y el pedazo del pastel toca el techo de mi boca. ¿Está? Cuando el pastel toca el techo de mi boca, eso produce la relajación de los músculos mandibulares o músculos de la masticación, creando que mi mandíbula baja. ¿Hasta ahí se entendió? Es un reflejo, pero es la mitad del reflejo de la masticación. Cuando los músculos se relajan, eso produce un efecto de rebote, creando que al relajarse se vuelvan a contraer. Y cuando se contraen los músculos de la masticación, ¿qué hace? Vuelve otra vez a levantar la mandíbula. Y bueno, cierra otra vez y hace esa capacidad de triturar la comida por los dientes. Y bueno, si vuelve a cerrarse otra vez, si se vuelve a levantar la mandíbula, el bolo alimenticio vuelve otra vez a tocar el techo de la boca.
que vuelve otra vez a desactivar los músculos de la mandíbula y vuelve otra vez a bajar la mandíbula. Y así sucesivamente. Es un ciclo o un círculo vicioso que tiene la mandíbula para contraerse y descontraerse los músculos de la masticación para triturar la comida o el bolo alimenticio. ¿Ya? ¿Se entendió? Bueno. Entonces, ya masticamos todo. Repito, la presencia del bolo alimenticio en la boca desencadena primero el reflejo inhibidor de los músculos de la masticación, por lo que la mandíbula desciende. A su vez, esta caída inicia un reflejo de distensión de los músculos mandibulares que induce a una contracción de rebote de los músculos mandibulares. Esta acción eleva automáticamente la mandíbula para ocluir los dientes y al mismo tiempo el bolo se comprime de nuevo contra el revestimiento bucal o el techo de la boca, lo que se traduce en una nueva inhibición de la musculatura mandibular con una nueva caída de la mandíbula y un nuevo rebote, y así sucesivamente. Bueno, paso ya entonces reflejo masticator. Ahora entramos en la deglución. Y la deglución tiene dos fases, una fase voluntaria y una fase involuntaria. De hecho que la masticación en sí también puede tener una respuesta voluntaria. De forma involuntaria ocurre el reflejo de la masticación. Pero como son músculos estriados, nosotros también podemos controlar la masticación, ¿verdad? Podemos masticar si queremos y si no queremos no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son músculos estriados y los músculos estriados tienen esa capacidad de ser voluntarios o involuntarios. ¿Ya? Bueno, ahora pasamos a la deglución. Ya masticamos toda la comida, o sea, mastiqué todo el pastel, perfecto. Ahora tengo que deglutir o tengo que tragar. Y sabemos que la deglución tiene dos fases, una voluntaria y una involuntaria. Y la voluntaria, ¿por quién está dado? Por la lengua. ¿Está? La fase voluntaria de la deglución está dado por la lengua. Repitan conmigo. La fase voluntaria de la deglución está dado por la lengua. Perfecto. ¿Cómo ocurre? Cuando los alimentos se encuentran preparados para la deglución, la presión hacia arriba y hacia atrás de la lengua contra el paladar los arrastra o desplaza voluntariamente en sentido posterior en dirección a la faringe. A partir de ese momento la deglución pasa a ser automática. Bueno. Professor, essa parte é feita voluntária ou involuntária? Voluntaria. La lengua tiene control voluntario. ¿Está? Bueno, repito eso. Ya masticamos toda nuestra comida por el reflejo de la masticación. Perfecto. Ahora vamos a deglutir. Para deglutir hay dos fases. La primera fase es la fase voluntaria y la segunda fase es la fase involuntaria. La fase voluntaria está dada por la lengua. ¿Y qué hace la lengua? Lo que dice acá. Manda la comida hacia arriba y hacia atrás. ¿Está? Y bueno, ahí el conocimiento o lo que quiere explicarnos. Manda la comida hacia arriba y hacia atrás. ¿Ya? Eso hace la lengua en la fase voluntaria de la deglución. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Bueno, ahora entramos en la fase involuntaria. ¿Y qué pasa en la fase involuntaria? Tiene sus fases, ¿verdad? Pero en resumen, lo que hace es estructurarse la cavidad bucal de tal forma que la comida pueda direccionarse a la faringe en dirección al esófago. ¿Por qué? Para que no se vaya justamente a los pulmones o no suba hacia la nariz. Porque sabemos que tenemos una comunicación entre la cavidad bucal y la cavidad nasal, ¿verdad? Y sabemos que la comida puede irse o en la nariz o en la cavidad nasal, o puede irse al estómago por medio del esófago, o puede irse a los pulmones a través de la tráquea. O sea, puede dirigirse a dos lugares que nosotros no queremos que se vaya. Entonces, en la fase involuntaria ocurre ese direccionamiento de la comida en dirección estomacal. ¿Se entiende? Fase voluntaria es dada por la lengua empuja hacia arriba y hacia atrás. Perfecto. Y la fase involuntaria es el direccionamiento de la comida en dirección al estómago. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, el paladar blando se eleva para taponar las guanas e impedir el flujo de los alimentos hacia las fosas nasales. Este es el paladar blando. Y bueno, ¿qué ocurre acá? Se eleva hacia arriba y tapa las guanas, que es la comunicación entre la cavidad bucal y la cavidad nasal. ¿Está? Bueno, punto número 1 entonces. Gracias al paladar blando, nosotros impedimos que la comida suba hacia la nariz. ¿Está? Justamente cuando tenemos alteración de un par craneal, que es el par craneal número 10, vamos a hablar después de eso,
nosotros tenemos una alteración en donde no se sube justamente el paladar blando y no tapona la comunicación de la cavidad bucal con la cavidad nasal. ¿Cómo se hace esa prueba? Les comento entre paréntesis. Agarramos un vaso de agua, metemos dentro de la boca, le decía al paciente que no trague o que no deglute el agua y le decía al paciente que se incline hacia adelante. Entonces el paciente se inclina hacia adelante, el agua que está en la boca va a pasar dentro de la nariz y se va a escorrer por la nariz. ¿Por qué? Porque justamente el paladar blando está permitiendo el paso del líquido de la cavidad bucal a la cavidad nasal. ¿Está? Bueno, cerrando paréntesis entonces, ¿cómo ocurre la fase involuntaria de la deglución? Primero, se tiene que evitar el paso de la comida de la cavidad bucal a la cavidad nasal por medio de la elevación del paladar blando. Dos, los pliegues palatofaringes se aproximan entre sí. Estos son los pliegues palatofaringes, que están laterales a la cavidad bucal. Se aproximan entre sí, justamente ¿para qué? Para direccionar la comida hacia un solo lugar. Tres, las cuerdas vocales de la laringe se aproximan. ¿Para qué? Para que la comida no se vaya a los pulmones, ¿verdad? Y la epiglotis va hacia atrás para cubrir la entrada de la laringe. Bueno, ¿qué es la epiglotis? La epiglotis es una puerta. ¿Para qué sirve esa puerta? Para que el aire entre y salga por las tráqueas, para que se vaya de los pulmones o para que vuelvan de los pulmones. ¿Se entiende? La puerta de entrada de los pulmones es la epiglotis. Recuérdense, la epiglotis es una puerta. Al pasar la puerta en dirección a la tráquea, nosotros nos encontramos con las cuerdas vocales. ¿Se entiende? Las cuerdas vocales que, bueno, con el paso del aire a través de él, justamente nos ayudan a la fonación, que es la capacidad que podemos tener de conseguir hablar, ¿verdad? Y bueno, no forma parte del aparato gastrointestinal las cuerdas vocales, ni la tráquea, ni nada. Entonces, cuando se deglute, la propia lengua, cuando empuja la comida hacia arriba y hacia atrás, crea el cierre de esta puerta, o cierra la epiglotis por sobre las cuerdas vocales, impidiendo así que la comida vaya a los pulmones. ¿Se entendió? La epiglotis entonces es la puerta que comunica la cavidad vocal con la tráquea y los pulmones. Si vamos a tragar, obviamente esa puerta se tiene que cerrar. ¿Y qué ocurre entonces? Las cuerdas vocales se aproximan, la epiglotis va hacia atrás para cubrir la entrada de la laringe. ¿Qué pasa cuando nosotros comemos rápido? ¿O qué pasa cuando tenemos un paciente anciano que secuelar y cosas así? Tenemos problemas justamente con el cierre de la epiglotis. Entonces, si yo me voy a comer ahora otro pasteo y comienzo a comer rápido, a veces no se cierra bien la epiglotis y la comida se quiere ir a los pulmones, entonces tenemos el reflejo de la tos. ¿Está? ¿Para qué? Para conseguir expulsar e impedir que la comida se vaya a los pulmones. Porque si la comida se va a los pulmones, podemos tener una neumonitis o una inflamación pulmonar química, ¿verdad? Por causa de la comida. ¿Se entiende hasta acá? Después, ya dijimos, 1, que impedimos que la comida se vaya a la cavidad nasal. 2, ya estamos impidiendo que la comida se vaya a los pulmones. 3, estamos direccionando ahora la comida que se vaya en dirección esofágica. Bueno, el ascenso de la laringe y relajación del esfínter faringo-esofágico. ¿Está? Y bueno, ya comenzamos a direccionar la comida en dirección estomacal. Al mismo tiempo que se eleva la laringe y se relaja el esfínter faringo-esofágico, que es el esfínter que comunica la faringe con el esófago, se contrae la totalidad de la musculatura faríngea, empezando por la parte superior y descendiendo en forma de onda peristática rápida hasta las regiones medias e inferior del órgano. Estamos hablando ya del esófago, que impulsan los alimentos al esófago. ¿Está? Bueno, no quiero que sepan por orden. Así no le voy a pedir punto número 1, número 2, número 3, pero quiero que sepan lo que ocurre, ¿verdad? Que 1 es voluntario, gracias a la lengua, que empuja la comida hacia arriba y hacia atrás, y la fase involuntaria es el direccionamiento de la comida y la imposibilidad de la comida de que se vaya a la cavidad nasal o que se vaya a los pulmones. ¿Estamos? Bueno, la deglución dura menos de 6 segundos, por lo que la interrupción del ciclo respiratorio solo afecta a una fracción de E.
El centro de la deglución inhibe de manera específica el centro respiratorio del bulbo durante ese intervalo e interrumpe la respiración en cualquier punto de este ciclo. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras yo trago el bolo alimenticio, se corta la respiración. ¿Está? Por eso justamente cuando nosotros tenemos problemas también para conseguir tragar o comenzamos a toser, no podemos respirar, ¿verdad? Estamos. En el extremo inferior del esófago se forma el esfínter esofágico inferior o esfínter gastroesofágico. Este suele mantener una contracción tónica de 30 milímetros de mercurio cuando una onda peristáltica de dilución desciende por el esófago, induce una relajación receptiva del esfínter esofágico inferior previa a la llegada de la onda peristáltica, lo que facilita la propulsión de los alimentos deglutidos hacia el estómago. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Se entendió? Bueno, ya hablamos entonces de la cavidad bucal. Ahora ya hablamos también ahí del esófago. No hay muchas cosas para hablar del esófago, solo que también tiene su peristalsis, entonces manda la comida o el bolo alimenticio hasta el estómago. ¿Está? Bueno, ahora entramos en el estómago. ¿Qué ocurre en el estómago? Almacenamiento del bolo alimenticio, mezcla del bolo y formación del quimo, vaciamiento del quimo y relajación del píloro. ¿Qué es quimo? Una vez que los alimentos se hayan mezclado con las secreciones gástricas, el producto resultante es el quimo. El grado de fluidez del quimo que sale del estómago depende de la cantidad relativa de alimentos, agua y secreciones gástricas y el grado de distensión. Cuando el estómago permanece vacío durante varias horas, aparece otro tipo de contracciones, que son las contracciones del hambre. Las contracciones del hambre son más intensas en personas jóvenes y sanas y poseen un tono gastrointestinal elevado. También aumenta mucho cuando la concentración de azúcar en la sangre es menor de lo normal, de una forma que el cuerpo le avisa también a la persona que debe comenzar a comer algo, porque la glicemia está descendiendo. El grado de constricción del píloro puede aumentar o disminuir bajo la influencia de señales nerviosas o hormonales procedentes tanto del estómago como del duodeno. ¿Qué quiere decir o qué es el quimo entonces? Bolo alimenticio más secreciones gástricas es igual a quimo. ¿Está? Quimo es igual a bolo alimenticio más secreciones gástricas. ¿Está? Digo eso y repito porque voy a preguntar y muchos no se van a recordar y se van a equivocar otra vez. Pero repito, quimo es igual a bolo alimenticio más secreciones gástricas. Secreciones gástricas más bolo alimenticio es igual a quimo. ¿Estamos? Bueno. Los factores que el duodeno controla de forma continua y puede excitar los reflejos inhibitorios enterogástricos son los siguientes: distensión del duodeno, presencia de cualquier irritación de la mucosa duodenal, así es el quimo duodenal, osmolaridad del quimo, presencia de determinados productos de degradación del quimo, sobre todo productos de degradación de proteínas, quizá en menor medida de las grasas. La velocidad de vaciamiento gástrico está limitada por la cantidad de quimo que es capaz de procesar el intestino delgado. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos la recepción del bolo alimenticio por el estómago. Perfecto. El bolo alimenticio comienza a sumarse con las secreciones gástricas, se forma el quimo. Perfecto. Comienza a degradarse la comida dentro del estómago. Del estómago tiene que pasar el quimo ya al intestino delgado. ¿Quién regula el vaciamiento del estómago? El duodeno. ¿Está? ¿Por qué o para qué o por qué motivo, razón o circunstancia el duodeno va a regular eso? Porque el duodeno le avisa al estómago si está recibiendo demasiado quimo, de tal forma que no puede procesar bien el quimo que llegó al duodeno. Ejemplo, como 10 pasteles de la cantina ya, y bueno, todo llega en mi estómago, se forma el quimo con las secreciones gástricas. Perfecto. Toda esa cantidad de quimo que fue producido en mi estómago no va a pasar de forma directa a mi duodeno, va a pasar por partes. ¿Por qué? Porque yo le debo dar tiempo a mi intestino delgado para que absorba los nutrientes necesarios para el cuerpo.
Entonces, ¿quién es el que regula la velocidad del vaciamiento gástrico? El duodeno. Si está demasiado ácido el quimo, el duodeno le avisa al estómago que pare, que va a procesar primero una parte o va a procesar por partes, y mientras procese bien le va permitiendo de a poco la liberación del quimo al duodeno. ¿Entienden? Y lo que dice acá, la distensión del duodeno, dependiendo si está muy distendido o no, puede regular o no el vaciamiento gástrico. Cuando yo hablo de vaciamiento gástrico, estoy hablando cuando el quimo pasa en el duodeno, ¿sí? Y bueno, presencia de cualquier irritación, la acidez del quimo, la osmolaridad del quimo y algunos productos de degradación en el quimo. ¿Se entiende? Entonces, el duodeno controla el vaciamiento gástrico. Si el duodeno puede procesar bien el quimo, perfecto. Le avisa al estómago para que comience la liberación del contenido del quimo, que pase del estómago al duodeno. Si hay demasiado quimo, o hay algún irritante, o es demasiado ácido, o la osmolaridad quiere decir que hay demasiado producto para digerir dentro del quimo, bueno, la velocidad de vaciamiento gástrico es menor. ¿Está? Entonces el duodeno regula principalmente el vaciamiento del quimo del estómago. ¿Me entienden? Va. Movimientos del intestino delgado, entonces ahora duodeno, yeyuno e hilo. Hilo, que ya sabemos, movimientos de mezcla y movimientos propulsivos o peristales. Las contracciones de mezcla o contracciones de segmentación, cuando el quimo penetra en una porción del intestino delgado, la extensión de la pared intestinal induce contracciones concéntricas localizadas, espaciadas a intervalos a lo largo del intestino y de menos de 1 minuto de duración. Por tanto, las contracciones de segmentación suelen fragmentar el quimo 2 o 3 veces por minuto, facilitando la mezcla progresiva del alimento con las secreciones del intestino delgado. Y 2 movimientos propulsivos, que son los movimientos peristales. Empujan el quimo a lo largo de todo el intestino delgado, se mueven en dirección anal a un ritmo de 0.5 a 2 centímetros por segundo, creando movimientos medios del quimo en el intestino delgado de 1 centímetro por minuto. Esta velocidad de desplazamiento significa que se necesitan de 3 a 5 horas para que el quimo llegue desde el píloro a la válvula ileocecal, o desde el intestino delgado al intestino grueso, quiere decir. ¿Sí? Además de las señales nerviosas que afectan el peristaltismo del intestino delgado, existen también factores hormonales estimulantes de la motilidad intestinal, que son la gastrina, CCK, la propia insulina, mutilina, serotonina. Por otra parte, la secretina y el glucagón inhiben la motilidad del intestino delgado. Bueno, entre paréntesis, porque eso vamos a ver un poquito después o a la tarde. Las musculares mucosae pueden formar, musculares mucosae es músculo liso presente en la capa mucosa del intestino delgado. ¿Está? Las musculares mucosae presentes en la mucosa, bueno, aparece en la mucosa intestinal, forman pliegues cortos. Además, algunas fibras de esta capa muscular se extienden hacia las velocidades intestinales, que se contraen de manera intermitente. Los pliegues de la mucosa aumentan las superficies expuestas al quimo y por tanto la absorción. Las contracciones de las vellosidades, acortamiento, elongación y nuevo acortamiento ordeñan su contenido. ¿Está? ¿Qué quiere decir eso? Que en el intestino delgado, gracias a la formación de estos pliegues, gracias a la presencia de las musculares mucosae, le da la característica al intestino delgado de poder absorber justamente todos los nutrientes necesarios. O sea que en el intestino delgado ocurre la mayor parte de la absorción de los nutrientes. ¿Está? En el estómago no se absorbe casi nada, en la boca obviamente nada, en el esófago nada, faringe nada, en el estómago casi nada, pero en el intestino delgado sí. En el intestino delgado es donde ocurre la absorción de los nutrientes. Y en el intestino grueso, poco o nada también. Bueno, esfínter ileocecal. Los últimos centímetros de la pared del ilion previos a la válvula ileocecal poseen una gruesa capa muscular circular llamada esfínter ileocecal. La resistencia de la válvula ileocecal al vaciamiento prolonga la permanencia del quimo en el ilio,
facilitando así la absorción de los nutrientes del quimo, ¿verdad? Cada día suelen llegar al ciego tan solo unos 1500 a 2000 cc de quimo. La relajación de este produce el paso del quimo al intestino grueso, ya cuando la mayor parte de los nutrientes fue absorbido. ¿Me siguen hasta acá? No estoy hablando muy rápido. ¿Hay preguntas? ¿Estoy hablando muy rápido? ¿Sí? Más o menos, bueno, vamos a relacionar así. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Bueno, ya hablamos entonces de la cavidad bucal, ya hablamos de la faringe y el esófago, ya hablamos del estómago, hablamos del duodeno, ahora entramos, del intestino delgado y ahora entramos en el intestino grueso. Porción del intestino grueso, ya hablamos la clase pasada. Colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide. ¿Cuáles son las funciones? Absorción de agua y electrolitos procedente del quimo para formar ese sólido. Almacenamiento de la materia fecal hasta el momento de su expulsión. La mitad proximal interviene sobre todo en la absorción, mientras que la mitad distal actúa como lugar de almacenamiento de la materia fecal. Como estas funciones no necesitan movimientos intensos, los movimientos del colon suelen ser perezosos, algunos más perezosos que otros, y ahí aparece el estreñimiento o la constipación. Bueno, recién le dije que en el intestino delgado es donde ocurre la mayor parte o la principal función del intestino delgado es la absorción de los nutrientes. Perfecto. En el intestino delgado nosotros absorbemos los nutrientes, agua, electrolitos. Pero en el colon, en la mitad proximal, ya no se absorben más nutrientes, o si se absorbe muy poco. Lo que se absorbe más en el intestino delgado es el agua y electrolitos. ¿Está? ¿Por qué? Porque tiene que formar justamente las heces sólidas. Porque retirando justamente agua y electrolitos. ¿Está? Retiro electrolitos, y como los electrolitos son metabolitos móticamente activos, comienzan a arrastrar también agua de por sí. ¿Ya? Bueno, el intestino delgado se encarga de la absorción de los nutrientes principalmente, y en el intestino grueso se encarga de la absorción de agua y de electrolitos. ¿Está? Y bueno, eso es la mitad proximal, y en la mitad distal prácticamente se almacena ya la materia fecal o lo que sobró del quimo o del bolo alimenticio. Ya se absorbió todo lo que se tenía que absorber de nutrientes, ya se absorbió todo el agua o el electrolito que se tenía que absorber en el colon proximal, y bueno, lo que sobró es la materia fecal. ¿Sí? Y bueno, tipos de movimientos, lo mismo y lo que ya sabemos. Movimientos de mezcla, que está causado por las austas, y movimientos propulsivos, movimientos de masa en dirección análoga. El contenido fecal del intestino grueso va siendo ordeñado porque se comienza a extraer todo el líquido de electrolitos, agua y electrolitos, ¿verdad? Y empujado, lo que permite la absorción progresiva del líquido y las sustancias disueltas hasta que solo quedan 80 a 200 cc de heces para su evacuación diaria. Y por último, la defecación. Cuando un movimiento de masa fuerza a las heces a penetrar en el recto, surge el deseo de la defecación, con una contracción refleja del recto y relajación de los esfínteres anales. El goteo continuo de la materia fecal por el ano se evita por la contracción tónica de dos tipos de esfínteres: el esfínter anal interno, que es el control involuntario, y el esfínter anal externo, que es el control voluntario. O sea que dijimos que se va absorbiendo todos los nutrientes en el intestino delgado, después pasa al intestino grueso. En el intestino grueso se absorbe todo el agua y los electrolitos, y lo que queda es la materia fecal. O sea, bolo alimenticio pasa a convertirse en quimo, y de quimo pasa a convertirse en materia fecal. Cuando la materia fecal llega por la superposición o el exceso del almacenamiento de la materia fecal, llega o pasa del colon sigmoide y comienza a entrar en el recto, ahí comienza el reflejo de defecación por el estímulo de la materia fecal dentro del recto. Y bueno, tenemos entonces el goteo
la materia fecal por el ano se evita por la contracción del esfínter anal interno, como dije, que es involuntario, y el externo, que es de control voluntario. Cuando la materia fecal toca el recto se relaja y ahí, bueno, surge el deseo de la defecación. Y ahí nosotros podemos controlar por el esfínter anal externo, pero el involuntario, que es el esfínter anal interno, no se puede controlar, por eso es involuntario. Bueno, ¿y qué más? Las señales aferentes de defecación que penetran en la médula espinal inician otros efectos, tales como la expiración profunda, el cierre de la glotis, la contracción de los músculos de la pared abdominal para impulsar el contenido fecal del colon hacia abajo, al tiempo que el suelo de la pelvis desciende y se relaja y empuja hacia afuera el anillo anal para expulsar las heces. Y eso. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bueno. Voy a traer la lista para llamar. La parte del sistema nervioso entérico que estaba encargado de la secreción de las glándulas era el sistema nervioso entérico, ¿verdad? Y el sistema nervioso entérico se dividía en dos plexos. En un plexo muscular, que ¿cuál era la característica? Promueve la contracción del músculo liso, ¿verdad? Y después tenemos el plexo submucoso. ¿Y cuál era la característica del plexo submucoso? Cuando era estimulada este plexo, bueno, producía la secreción glandular. Y bueno, y esto ocurre acá. Cuando ocurre una distensión de las paredes abdominales, de las paredes digestivas, bueno, esa distensión estimula la despolarización del sistema nervioso entérico, consecuentemente del plexo submucoso. ¿Para qué? Para que se secreten justamente las enzimas digestivas y el moco. ¿Ya? Seguimos. Entre paréntesis, y recordando otra vez, el sistema nervioso parasimpático llega a estimular el aparato gastrointestinal. En viceversa, el simpático inhibe. Parasimpático estimula y el simpático inhibe el aparato gastrointestinal o la motilidad gastrointestinal. ¿Está? Bueno, empezamos entonces de arriba, cavidad bucal, en donde le tenemos a las glándulas salivales, productores de saliva. Las principales glándulas salivales son las parótidas, submandibulares y las sublinguales. Además, hay muchas glándulas bucales diminutas. La secreción diaria normal de saliva promedia de 1 litro por día. ¿Está? Más, menos, o un poco más, un poco menos, pero el promedio es de 1 litro. Y bueno, lo que dijimos recién, una secreción serosa rica en tialina, que es una enzima digestiva, o una alfa-amilasa también conocido, una enzima destinada a digerir los almidones, que es lo mismo decir que digerir azúcares, que es lo mismo que decir digerir glucina, que es lo mismo decir digerir carbohidratos. ¿Está? Almidones, glúcidos, azúcares, carbohidratos, lo mismo. ¿Estamos? Y bueno, la saliva contiene alfa-amilasa o tialina. Entre paréntesis, se descubrió que también el alfa-amilasa tiene capacidad antiinflamatoria, por eso justamente hay un fármaco que se llama alfa-amilasa, que se da para inflamaciones de la garganta. Y bueno, ¿por qué? Porque se descubrió que la alfa-amilasa tiene capacidades antiinflamatorias. Pero bueno, eso fue después. Pero ¿cuál es su función principal? La función principal de la tialina es digerir los carbohidratos. ¿Está? Y bueno, y en segundo punto, una secreción mucosa con abundante mucina, que cumple función de lubricación y protección de la superficie. La saliva contiene sobre todo grandes cantidades de iones de potasio y bicarbonato. ¿Estamos? Entonces, las glándulas salivales producen dos secreciones principales. Uno, que es la tialina o alfa-amilasa, y dos, moco. ¿Está? Funciones de la saliva en relación con la higiene bucal. El flujo de la saliva ayuda a lavar y a arrastrar los gérmenes patógenos y las partículas alimenticias que les proporcionan el sostén metabólico. Contiene varios factores que destruyen las bacterias, entre ellos iones tiocinatos y distintas enzimas protolíticas. Digieren las partículas alimenticias y contiene cantidades significativas de anticuerpos. ¿Cuál era el anticuerpo que teníamos? Ya vimos. IgA. ¿Está?
Los núcleos salivales superiores e inferiores se encuentran en el tronco del encéfalo, aunque la salivación también puede recibir estímulos del hipotálamo, hipocampo y amígdala, lo que hablamos a la mañana. Los centros de la memoria, pero también centros de los sentimientos. Si hablamos de hipocampo, nos vamos hacia la memoria; si hablamos de amígdala, nos vamos hacia los sentimientos, ¿está? O sea que los recuerdos y los sentimientos también pueden estimular la salivación. Pero el núcleo principal se encuentra en el tronco encefálico. Bueno, bajamos ahora, salimos de la boca, bajamos la faringe esofágica. Secretan moco para la protección y lubricación de sus paredes. ¿Está? Bajamos un poco más, ahora llegamos al estómago. Y bueno, secreciones de las glándulas oxínticas formadas por 3 tipos de células: las células mucosas del cuello, células pépticas y células parietales. ¿Está? Y bueno, si hablamos de estómago, tenemos que hablar entonces las divisiones del estómago. Tenemos el fundus, cuerpo y el filo. ¿Está? Pero bueno, nosotros separamos por secciones, y la parte gástrica o la parte del cuerpo del estómago están las glándulas oxínticas, y las glándulas oxínticas están conformadas por 3 tipos celulares. Y bueno, las células mucosas del cuello, ¿qué producen? Moco. Las células pépticas o principales, ¿qué producen? Pepsina. Y las células parietales u oxínticas producen ácido clorhídrico y factor intrínseco. Bueno, células mucosas ya sabemos que secretan moco. ¿Para qué? Para la protección del propio estómago, en que entra en contacto justamente con el ácido, porque sabemos que el propio estómago se tiene que proteger del propio ácido que él mismo produce. ¿Está? ¿Por qué pasa eso? Bueno, vamos a ver si es que el estómago no produce mucho moco. Cuando una persona está sometida a un estrés, ese estrés sobreestimula la producción de ácido clorhídrico, en algunas personas más y en algunas personas menos. Si hay un sobreestímulo para la producción del ácido gástrico, bueno, ¿quién le contrarresta al efecto del ácido? El moco, porque sabemos que el moco tiene grandes cantidades de bicarbonato. Pero ¿qué pasa si se produce más ácido en comparación con el moco? Bueno, el ácido comienza a consumir todo el moco, pero una parte del ácido comienza a lesionar la mucosa. Y ahí estamos frente a una gastritis. ¿Está? O una gastritis por consecuencia de la hiperproducción del ácido gástrico, como consecuencia de un estrés al que puede estar sometido una persona. ¿Está? Ahí entramos dentro del contexto de una gastritis por estrés. Bueno, ¿qué pasa si perfora la mucosa? Llega a la zona mucosa, muscular, y bueno, ¿qué tenemos ahí? Una úlcera gástrica. ¿Está? Y esa úlcera gástrica puede llegar a perforar incluso la serosa. Entonces vamos a tener contacto ya del líquido gástrico que va a comenzar a recorrer y a salir del estómago y entrar dentro de la cavidad misma abdominal. Y estamos frente a una peritonitis química. Las cosas se van complicando cada vez más. Pero bueno, vamos a seguir con el caso. Tenemos una úlcera gástrica entonces. Y entonces, si tenemos una corrosión de las paredes musculares, también se pueden correr los vasos musculares, ¿verdad? Y bueno, entonces podemos decir que el estómago va a comenzar a sangrar. Y bueno, el estómago va a comenzar a sangrar y el paciente va a comenzar a sentir dolor. El paciente va a venir a urgencias y va a consultar porque te va a decir que le duele su estómago, o la boca de su estómago, como se suele decir, en la región del epigastrio, acá arriba. Y bueno, y ahí vos tenés que preguntarle qué tal se va de cuerpo o su materia fecal de qué color es, y te va a decir que es de color negro. ¿Por qué es de color negro? Por la descomposición propia de la sangre. ¿Por qué? Porque el estómago está sangrando. Entramos entonces así dentro del contexto de una hemorragia digestiva. Le pedimos su hemograma entonces. Y en su hemograma, ¿qué va a estar disminuido? Su hemoglobina y su hematocrito, o la cantidad de glóbulos rojos presentes en la sangre. ¿Por qué? Por la hemorragia que está teniendo. ¿Por qué? Por culpa de la úlcera gástrica. ¿Por qué? Porque hay más producción de ácido clorhídrico en comparación con el moco. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno.
Las células pépticas o principales secretan grandes cantidades de pepsinógeno que en un ambiente ácido se convierte en pepsina, que degrada proteínas. ¿Cuál es la función de la pepsina entonces? Degradar proteínas. P con P. Estas células son estimuladas por el ácido gástrico y también por la acetilcolina, que es un neuroreceptor del sistema nervioso simpático o parasimpático. Parasimpático. Después tenemos las células parietales u oxídicas que secretan ácido clorhídrico con un pH de 0.8, que quiere decir esto, que es muy ácido, y el factor intrínseco, que es esencial para la absorción de vitamina B12 en el hígado. ¿Para qué era importante la vitamina B12? Nos vamos otra vez en hematología. ¿Se recuerdan cuál era la función de la vitamina B12 y el ácido fólico? Para... ¿Cómo? Para la replicación del ADN. Si tenemos un déficit de vitamina B12, nuestro núcleo va a ser pequeño. ¿Por qué? Porque no se va a poder replicar. Y vamos a tener un cierto tipo de anemia si es que tenemos déficit de la vitamina B12. Y bueno, ¿y dónde se produce la vitamina B12? En el estómago. Bueno, el factor intrínseco que se produce en el estómago. Los factores básicos que estimulan la secreción gástrica son la acetilcolina, por medio del sistema nervioso parasimpático, la gastrina y la histamina. La histamina es un vasodilatador. Bueno, tenemos otras glándulas más dentro del estómago. Tenemos las glándulas pilóricas que están cerca del pilo. ¿Cuál es la función de las glándulas pilóricas? Secretar moco, que ya sabemos, y gastrina. Estas células secretan pequeñas cantidades de pepsinógeno y sobre todo grandes cantidades de moco, que lubrica el movimiento de los alimentos, protege la pared gástrica frente a la digestión por las enzimas gástricas. Las glándulas pilóricas secretan también la hormona gastrina, que desempeña un papel fundamental en el control de la secreción gástrica. Y ahora tenemos otro tipo de glándulas, que son las células mucosas superficiales. Cubre la mucosa del estómago con una capa de gel de un grosor casi siempre mayor a 1 milímetro, dándole un pH alcalino, protegiéndole al propio estómago de la pared de la acidez del jugo gástrico. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo nosotros estimulamos la secreción ácida gástrica? La liberación del ácido clorhídrico está estimulada por la histamina, que es un vasodilatador, que es liberada por las células parecidas a los enterocromafinas. Es el nombre de la célula. Es un nombre medio raro, parecidas a las enterocromafinas, que a su vez son estimuladas por la gastrina. Y la gastrina, se recuerdan que son secretadas por las glándulas pilóricas. ¿Ya? La gastrina a su vez es producida por las células G. Bueno, ¿qué dice ahí? Que se encuentran en las glándulas pilóricas. Ahora decimos al revés. La llegada del alimento al estómago estimula las células G del estómago, que producen gastrina. ¿Ya? La gastrina le estimula a las células parecidas a los enterocromafinas, y las células parecidas a los enterocromafinas liberan histamina, que es un vasodilatador. ¿Y qué hace la histamina? La histamina le estimula a las glándulas oxínticas. ¿Y qué hace las glándulas oxínticas? Producen ácido clorhídrico. Ahora de atrás para frente. La liberación del ácido clorhídrico es estimulada por la histamina, que es liberada por las células parecidas a las enterocromafinas, que a su vez son estimuladas por la gastrina. La gastrina a su vez producida por las células que se encuentran en las glándulas pilóricas. Ahora de frente para atrás. La llegada de los alimentos al estómago estimula las células G, que producen gastrina. La gastrina estimula las células parecidas a las enterocromafinas, que liberan histamina. Y la histamina estimula las glándulas oxínticas, que producen ácido clorhídrico. Llega al estómago entonces la comida al estómago y se produce la liberación de la gastrina. La gastrina estimula la liberación de histamina y la histamina produce la liberación de ácido clorhídrico. Gastrina, histamina, ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, histamina, gastrina. ¿Se entiende? Viene la comida en el estómago, se produce la liberación de la gastrina. La gastrina produce la liberación de histamina y la histamina produce la liberación de ácido clorhídrico. La gastrina es liberada o es producida por las células G y la histamina producida por las células parecidas a las enterocromafinas. ¿Se entendió? Repito otra vez.
Viene la comida en el estómago, eso estimula a las células G que están presentes en el píloro y las células G producen gastrina. La comida estimula la liberación de la gastrina. La gastrina entonces le estimula a otras células, que son las células parecidas a las enterocromafines, que producen histamina. Viene la comida al estómago, se libera gastrina y la gastrina le estimula a la histamina. Y la histamina le estimula otra vez a las glándulas oxínticas. Y las glándulas oxínticas producen ácido clorhídrico. La comida entonces le estimula a la liberación de gastrina, la gastrina a la histamina y la histamina al ácido clorhídrico. ¿Ya? Bueno, paso. Fases de la secreción gástrica. Fase cefálica. Inicia con la visión, olor, el tacto o el gusto de los alimentos que estimulan zonas de la corteza cerebral, amígdala, hipocampo y el tronco encefálico donde se encuentra el núcleo del nervio vago. O sea, memorias, recuerdos y el núcleo de la salivación. Todo eso produce, o cuando hay un estímulo de esas zonas cefálicas, produce la estimulación de la producción del ácido gástrico. Bueno, después tenemos la fase gástrica, cuando los alimentos penetran en el estómago, excitan los reflejos vasovagales largos que desde el estómago van al encéfalo y de nuevo vuelven al estómago, los reflejos entéricos locales y el mecanismo de la gastrina. No vamos a hablar de reflejo ahora porque cuando hablemos de neurofisiología vamos a entrar en eso. Y por último la fase intestinal. La presencia de alimentos en la parte próxima del intestino delgado, en especial en el duodeno, también puede llegar a producir la secreción de pequeñas cantidades de jugo gular. ¿Se entendió? Preguntas hasta acá. Ahora entramos con el páncreas. Secreción exócrina del páncreas. ¿Por qué? Hay que especificar porque hay dos tipos de secreciones del páncreas. Está una secreción exócrina y si somos médicos sabemos que si hay una parte izquierda hay una parte derecha, si hay una parte de arriba quiere decir que hay una parte de abajo, si hay una parte externa quiere decir que hay una parte interna y si hay una parte exócrina quiere decir que hay una parte endócrina. Oh, me gustó esa respuesta. Bueno, entonces si hay una secreción exócrina quiere decir que también hay una secreción endócrina. La secreción exócrina del páncreas produce jugos digestivos y la secreción endócrina del páncreas produce secreción de insulina, glucagón, somatostatina, que tiene otra función totalmente diferente. Ahora vamos a hablar solamente de la secreción exócrina. Enzimas digestivas pancreáticas. ¿Cuáles son? Tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa que degradan proteínas, la amilasa pancreática que digiere hidratos de carbono. Bueno, la amilasa pancreática, al igual que la alfa-amilasa de las glándulas salivales, digieren hidratos de carbono. Después la lipasa pancreática, colesterol estearasa y fosfolipasa degradan ácidos grasos. La secreción de una enzima por el propio páncreas llamado inhibidor de la tripsina impide la digestión del propio páncreas. ¿Por qué es interesante esto? Hay una enzima que impide que las propias enzimas del páncreas trabajen, que es justamente el inhibidor de la tripsina. ¿Por qué solo a la tripsina se la inhibe? Porque la tripsina es el que le activa la quimiotripsina y a las demás. ¿Por qué es importante saber eso? ¿Qué pasa si yo tengo una obstrucción de los conductos de mi páncreas? Yo tranco los conductos de mi páncreas y todas estas enzimas se quedan almacenadas y presas dentro de mi páncreas. ¿Qué pasa con cuestión de los días o cuestión de las semanas si estas enzimas permanecen trancadas en ese lugar? Muchas de ellas se degradan, sí, pero muchas de ellas se activan. Porque estas enzimas normalmente están inactivas dentro del páncreas y cuando llegan en el tubo digestivo se activan. Pero hay veces en donde estas enzimas se activan dentro mismo del páncreas y comienza a consumir el propio páncreas, porque sabemos que estas degradan proteínas y bueno, de qué está compuesta el páncreas también de proteínas. Entonces la propia secreción exócrina del páncreas puede llegar a producir una digestión del propio páncreas.
porque cuando hay una obstrucción de los canalículos pancreáticos. ¿En qué caso encontramos eso? Cuando tenemos una litiasis vesicular o un ampuloma, que es un tumor ahí en el conducto de desembocadura, ¿cómo? Cálculos biliares. Todo eso causa una obstrucción de los orificios de salida pancreática. Está pescándole hasta encima en el páncreas comienza a activarse ahí dentro mismo del páncreas. Y bueno, ¿qué quiere decir eso? Nos encontramos frente a una pancreatitis, ¿está? O una inflamación pancreática producida por estas mismas enzimas pancreáticas. ¿Entiendes? Bueno, aunque las enzimas del tubo pancreático se secretan en su totalidad en los acinos de las glándulas pancreáticas, los otros dos componentes importantes del tubo pancreático, los iones bicarbonato y el agua, son secretados principalmente por las células epiteliales de los conductillos y conductos que nacen en los acinos. Con alta concentración de bicarbonato, el tubo pancreático recibe una gran cantidad de álcalis que le permiten neutralizar el ácido clorhídrico vertido hacia el duodeno desde el estómago. ¿Por qué es importante saber esto? Porque sabemos que del estómago sale un líquido rico en ácidos. Y bueno, el estómago sí está preparado para esa cantidad de acidez que presenta el ácido clorhídrico o los jugos gástricos, pero no así el duodeno y las otras partes del tubo digestivo. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, el cuerpo tiene que tratar de regular esa acidez. ¿Cómo regula eso? A través del páncreas. El páncreas entonces comienza a secretar sustancias alcalinas. Nosotros tenemos por un lado la acidez y por otro lado tenemos la alcalinidad, y ambos se contrarrestan entre ellos. Del estómago sale un líquido muy ácido y del páncreas sale un líquido muy básico que cuando llegan juntos en el intestino delgado, bueno, se contrarrestan entre sí y la acidez del quimo se reduce. ¿Estamos? ¿Perdón? Sí, la bilis también tiene características alcalinas. Bueno, existen tres estímulos básicos para la secreción pancreática. Uno de ellos, acetilcolina, repitiendo que es un neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático. Tenemos la colecitocinina, que es una hormona que es secretada por el duodeno y yeyuno, y la secretina, que también es secretada por el duodeno y yeyuno. Bueno, la secretina entonces estimula la secreción pancreática y la colecitocinina también. Acuérdense que en la diapositiva pasada hablamos que la colecitocinina también estimula la secreción de la vesícula biliar. Bueno, ya vamos a ver. El ácido del estómago libera secretina. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando el estómago se llena? Viene el bolo alimenticio de la boca, pasa por la faringe, esófago, llega en el estómago. En el estómago, el bolo alimenticio se junta con las secreciones gástricas y se forma el quimo. Cuando el quimo toca el duodeno comienza a inducir la liberación de colecitocinina y la colecitocinina, pero también de la secretina. Y bueno, ¿qué pasa cuando la colecitocinina y la secretina es liberada? Porque cuando el quimo llega en el duodeno, bueno, la colecitocinina y la secretina ambos estimulan la secreción del páncreas y también secreción de la bilis. ¿Está? Digo otra vez, viene el bolo alimenticio, llega al estómago y junto con los líquidos gástricos se convierte en quimo. Cuando el quimo sale del estómago y llega en el duodeno recepciona el quimo, y al recepcionar el quimo eso produce la liberación también de dos hormonas, que es la colecitocinina y la secretina. La colecitocinina estimula junto con la secretina las secreciones pancreáticas y las secreciones biliares, y ambos, bueno, ya sabemos que son ricas en líquido alcalino. ¿Ya? Bueno, ahora justamente entramos en secreción de bilis por el hígado. La bilis ejerce dos funciones importantes: digestión y absorción de las grasas, a las que convierten en partículas diminutas que son atacadas por las lipasas secretadas en el tubo pancreático y favorecen la absorción de los productos finales de la digestión. Entonces, uno, digestión y absorción de grasas.
Sirve como medio para la excreción de varios productos de desecho importantes procedentes de la sangre. Estos productos de desecho incluyen en particular bilirrubina, que es un producto final de la destrucción de la hemoglobina, que ya sabemos, y también elimina el exceso de colesterol. O sea, cuando hay demasiado colesterol en la sangre, este se une con los líquidos biliares y se excreta por las heces. ¿Está? Y bueno, los hepatocitos, repaso. Los hepatocitos, que son las células hepáticas, producen bilis. Esto desemboca en los canalículos intrahepáticos. Los canalículos intrahepáticos forman los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Y estos, los conductos hepáticos derecho e izquierdo, forman el conducto hepático común. El conducto hepático común hasta llegar al colédoco, y el colédoco al duodeno o almacenarse en la vesícula biliar. ¿Está? Bueno, repetimos otra vez. Se forma la bilis por los hepatocitos, comienzan a ser absorbidos o desembocan la bilis en los canalículos intrahepáticos. Estos forman los conductos hepáticos derecho e izquierdo, y estos forman el conducto hepático común. El conducto hepático común acá no está, pero se une con el conducto cístico, ¿se recuerdan? Y forman el colédoco. Y el colédoco, bueno, desemboca los productos de secreción del hígado a ¿qué porción del duodeno? Segunda porción duodenal, cara posterior lateral. Y bueno, se desemboca ahí a través, o cuando se relaja el esfínter de Bowlby o la ampolla de Vater. Si no está relajada la ampolla de Vater o el esfínter de Bowlby, el líquido comienza a no irse al duodeno, sino que se almacena en la vesícula biliar. Y bueno, esto es lo que estamos diciendo, que también la secretina, como la colecitocinina, produce la secreción y la motilidad de la vesícula biliar. Una característica importante de la vesícula biliar: la mucosa vesicular absorbe continuamente agua, sodio, cloruro y casi todos los demás electrolitos pequeños, e incrementa la concentración de otros componentes como las sales biliares, colesterol, lecitina o la bilirrubina, secretando un promedio de 1000 cc por día. La colecitocinina estimula el vaciamiento vesicular alrededor de 30 minutos después de la comida. Bueno, repitiendo un poco, hablando un poco de la mucosa vesicular. La mucosa vesicular tiene una capacidad de absorber todo el líquido que es secretado por los hepatocitos. ¿Está? Entonces, absorbe todo el líquido y solamente le deja a la bilis las sales biliares, colesterol, lecitina y bilirrubina, que justamente son los principales compuestos de los cálculos biliares. Puede ser de colesterol, lecitina o bilirrubina, o parte de las sales biliares, que es el calcio también. Entonces, eso puede llegar a formar cuando los productos de la bilis se endurecen o precipitan, se comienzan a consolidar entre sí y bueno, forman los cálculos. Circulación interhepática de las sales biliares, o cómo circulan las sales biliares. Aproximadamente un 94% de las sales biliares se reabsorbe hacia la sangre desde el intestino delgado. O sea, la mayor parte de las sales biliares que es secretada por el hígado se expulsa en el intestino, pero el 94% dice que se vuelve a absorber otra vez. Entonces tiene un círculo vicioso entre que se produce, se secreta, se expulsa en el intestino delgado y se vuelve otra vez a absorber y vuelve otra vez a llegar en el hígado. ¿Sí? Unas absorbidas penetran en la sangre portal y retornan al hígado, donde son captadas casi en su totalidad por los hepatocitos durante el primer paso a través de los sinusoides venosos para excretarse de nuevo a la bilis. O sea que cumple como, vamos a ver, muestra la imagen acá. Nosotros tenemos acá nuestro hígado que produce la bilis es secretada, bueno, por el conducto hepático común, se une con el conducto cístico, forma el colédoco y termina en la pared posterolateral del duodeno. Perfecto. Se cae la bilis en el intestino delgado y después es reabsorbido otra vez a través de los vasos o la circulación esplácnica, como vimos a la mañana. Y bueno, toda la circulación esplácnica termina otra vez a través de la vena porta en el hígado. O sea, la bilis que fue producida en el hígado hace una vuelta, pero vuelve otra vez a terminar en el hígado. ¿Ya? Bueno.
Seguimos con secreción del intestino delgado. Y ahora bien, a la mañana nosotros dijimos que la principal función del intestino delgado es ya la absorción. Y ahora bien, pero tienen también secreciones. Imagínense qué tipo de secreciones va a ser. Moco. Estas glándulas secretan una gran cantidad de moco. Estamos hablando de las glándulas de Brunner que están presentes en el duodeno en respuesta a los estímulos táctiles o irritantes de la mucosa duodenal. La estimulación vagal o parasimpática, que sería lo mismo, que aumenta la secreción de la glándula de Brunner al mismo tiempo que la secreción gástrica y las hormonas gastrointestinales, en especial la secreción. Y secreción de jugos digestivos intestinales por las criptas del liver, formados por dos tipos de células. Un número moderado de células caliciformes secretoras de moho y un gran número de enterocitos que en las criptas secretan grandes cantidades de agua y electrolitos, mientras que en la superficie de las velocidades adyacentes reabsorben el agua y los electrolitos junto con otros productos finales. O sea, no secreta productos o enzimas digestivas. Lo que secreta principalmente es agua y electrolitos. ¿Está? Y bueno, y después tenemos las células de Paneth, también presentes en las criptas. Estas secretan factores de crecimiento celular, algunas enzimas digestivas y también enzimas antimicrobianas. Por último, tenemos secreción del intestino grueso. ¿Qué va a ser la principal secreción del intestino grueso? Adivinen, moco. La mucosa del intestino grueso, como la del delgado, tiene muchas criptas del Liverpool, pero a diferencia de la que carece de vellosidades. Si yo hablo de vellosidades, estoy hablando de la característica epitelial del intestino delgado, que tiene la capacidad de absorción. ¿Está? Absorción de nutrientes. Además, las células epiteliales apenas secretan enzimas digestivas. De hecho, contienen células mucosas que secretan moco. Y bueno, repasando las secreciones hormonales. El estómago secreta gastrina, grelina, somatostatina. ¿Cuál es la función de la gastrina? Ya hablamos al comienzo. La gastrina estimula la liberación de histamina, la histamina estimula la liberación de ácido clorhídrico. Bueno, después tenemos la grelina, principalmente secretada por la célula oxíntica del estómago, conocida como la hormona del hambre. Actúa en el hipotálamo para aumentar el apetito y promover la ingesta de alimentos. ¿Está? Y después tenemos la somatostatina. Su función principal en el estómago es inhibir la secreción de gastrina, ácido clorhídrico y de pepsina. O sea, es un inhibidor del ácido clorhídrico o de la gastrina en sí. ¿Ya? Después tenemos las secreciones del duodeno. La colecitocinina ya dijimos, producido por el duodeno, estimula la secreción de enzimas pancreáticas y bilis, promueve la secreción de la contracción de la vesícula biliar y reduce el vaciamiento gástrico. ¿Qué quiere decir eso? Lo que dijimos a la mañana, ¿verdad? El duodeno es el que regula el vaciamiento gástrico. Si el duodeno no consigue digerir bien la comida, le pide al estómago que descienda su vaciamiento gástrico. Le hace esperar al estómago aparte. El duodeno digiere todo lo que quiere y cuando el duodeno está más tranquilo, ahí le avisa a través del estómago que siga vaciando su contenido o siga vaciando el quimo, ¿verdad? Del estómago al duodeno. ¿Estamos? Después tenemos la secretina, que también es producida por el duodeno. Su función principal es estimular la secreción de bicarbonato en el páncreas. Tenemos el HIP o péptido inhibidor gástrico, también secretado por el duodeno. Y bueno, su función principal es estimular la liberación de insulina por las células beta del páncreas. Después tenemos la motilina, que estimula las contracciones musculares del tracto gastrointestinal, su nombre le dice todo. Tenemos el enteroglucagón, que estimula el crecimiento de las células de la mucosa intestinal, y el péptido II, secretado por la célula F, principalmente en el ileo colon, pero también en menor cantidad por el duodeno. ¿Cuál es su función? Inhibe la secreción del ácido gástrico y la motilidad gástrica. Y bueno, lo que quería, por eso coloqué acá, reduce el apetito, contribuyendo a la sensación de saciedad. Y eso. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, ¿a qué hora comenzamos la clase? La parte de gastro, ya hablamos de generalidades, ya hablamos de cómo se mueve, ya hablamos de las secreciones. Ahora vamos a hablar y terminamos cómo se absorben los nutrientes o cómo se absorben las otras sustancias. ¿Está?
Secreción, absorción y motilidad. Prácticamente todo es fisiología digestiva. Digestión y absorción en el tubo digestivo. Bueno, la principal forma de metabolismo o digestión es por medio de la hidrólisis, creando el cambio de sustancias de más complejas por sustancias más simples. Nosotros dijimos que son 4 elementos fundamentales de la descomposición de las sustancias biológicas, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles eran? Carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos y ácidos grasos. ¿Estamos? O lípidos. Y bueno, ¿qué es lo que hace nuestro tubo digestivo, nuestro sistema digestivo? Descompone las sustancias de sustancias complejas a sustancias simples. ¿Estamos? Y cuando están hechas en sustancias simples es mejor o contribuye para la absorción. ¿Estamos? Y bueno, tenemos los carbohidratos simples y los carbohidratos más complejos, ¿verdad? De los cuales nuestro principal ejemplo es el azúcar de mesa, que es la sacarosa. Después tenemos la fructosa, que también está presente en la miel, como también en la mayoría de las frutas. Leche, galactosa y bueno, y eso. Pero algo a tener en cuenta es que todos estos tipos de carbohidratos al final terminan convirtiéndose otra vez en glucosa. ¿Está? Porque glucosa es lo que se tiene que utilizar para poder entrar dentro de la vía de la descomposición de la glucólisis, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Hacer una glucólisis de los productos de degradación de la glucosa. ¿Estamos? Bueno, después tenemos los carbohidratos se descomponen en sustancias más simples gracias a enzimas producidas por las glándulas salivales y el páncreas. ¿Cuáles eran? Las amilasas. Además de la alfa-amilasa, las vellosidades de los enterocitos también contienen enzimas llamadas lactasa, sacarasa, maltasa, alfa-destinasa, encargada de la descomposición de los azúcares en sustancias más simples. Y bueno, como dijimos, tenemos varios tipos de azúcares y hay varios tipos de enzimas también que pueden descomponer esos azúcares. ¿Está? ¿Qué es relevante saber eso acá en fisiología? Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de nuestro intestino delgado la lactasa. ¿Cuál es la función de la lactasa? Degradar la leche. ¿Está? Perfecto. Su nombre ya luego dice, ¿verdad? Lactasa para destruir la leche. Cuando nosotros cursamos por un cuadro de una intoxicación alimentaria, por ejemplo, nosotros tenemos una inflamación de la mucosa entérica, por ende podemos llegar a perder estas enzimas. ¿Está? ¿Qué quiere decir eso? Que hay momentos en donde nuestro intestino puede perder la capacidad de degradar la leche. Por eso, en resumen, cuando una persona cursa con un cuadro de diarrea o de deposiciones acuosas, nosotros tenemos que decirle que deje de tomar leche por unas semanas, por lo menos 2 semanas, entre 1 o 2 semanas. ¿Por qué? Porque eso puede llegar a empeorar su diarrea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tiene justamente la enzima encargada de degradar la leche. En los adultos no pasa tanto, en donde pasa más eso en los pacientes pediátricos. Por eso a los pacientes pediátricos se les dice que cuando esté con un cuadro de diarrea, intente tomar leche o los derivados de la leche, porque son los pacientes pediátricos los que consumen más la leche y sus derivados. ¿Está? Pero bueno, tenemos también las proteínas. La mayor parte de la digestión proteica tiene lugar en la parte proximal del intestino delgado, es decir, en el duodeno y en el yeyuno, por ejemplo, por efecto de las enzimas proteolíticas de la secreción pancreática. Además de ello, la membrana celular de los enterocitos contiene microvellosidades que a su vez contienen múltiples peptidazos que sobresalen de la membrana y entran en contacto con los líquidos intestinales. Estas peptidasas son enzimas que se encargan de la digestión de proteínas de sustancias más complejas, sustancias más simples. ¿Está? Y bueno, después los lípidos. Las grasas más abundantes de los alimentos son con mucho las neutras, también conocidas como los triglicéridos. También incluye pequeñas cantidades de fosfolípidos y colesterol.
La lipasa lingual, secretada por las glándulas linguales también en la boca, pero en menor proporción, y desbloqueada con la saliva, digiere una pequeña cantidad de triglicéridos en el estómago. El 90% ocurre en el intestino delgado por medio de los ácidos biliares y la lecitina, y por la lipasa pancreática, producto de secreción justamente del hígado y también del páncreas. Principios básicos de la absorción gastrointestinal. La cantidad total de líquido que se absorbe cada día en el intestino es igual a la del líquido ingerido, más el contenido en las distintas secreciones gastrointestinales, que dijimos antes del recreo que en promedio era de 7 litros, lo que representa un total de 8 a 9 litros por día, salvo 1,5 litros. El resto del líquido se absorbe en el intestino delgado y solo quedan 1,5 litros diarios que atraviesan la válvula hidrocecal en dirección al colon. Los pliegues de Kerpin, las velocidades y las microvelocidades aumentan la superficie de absorción en casi 1000 veces. El estómago es una zona del tubo digestivo donde la absorción es escasa, como ya sabemos. Absorción en el intestino delgado. El intestino delgado absorbe cada día varios cientos de gramos de hidratos de carbono, 100 gramos de grasa más, 50 a 100 gramos de aminoácidos, 50 a 100 gramos de iones, 7 a 8 litros de agua. Sin embargo, la capacidad de absorción del intestino delgado normal es muy superior a estas cifras. El agua se transporta en su totalidad a través de la membrana intestinal por difusión, llegando así a un equilibrio de ósmosis, lo que ya sabemos, entre el espacio intersticial y la luz intestinal. El intestino grueso puede absorber aún más agua y iones, pero muy poco nutrientes. Lo que ya dijimos también, en el intestino delgado es donde se absorben los nutrientes, también agua y electrolitos. Y en el intestino grueso ya prácticamente no absorbemos más nutrientes, solamente agua y electrolitos. Cada día se secreta con las secreciones intestinales entre 20 y 30 gramos de sodio. Además, una persona normal ingiere de 5 a 8 gramos diarios de este ion por la sal de mesa, ¿verdad? Así pues, para prevenir una pérdida neta de sodio por las heces, el intestino delgado debe absorber de 25 a 35 gramos de sodio diario, cifra equivalente a la séptima parte de todo el sodio existente en el organismo. La aldosterona también actúa sobre el tubo digestivo del mismo modo que lo hacen los túbulos renales, que también conserva el cloruro sódico y el agua del organismo en caso de que se agote el cloruro de sodio y una persona sufra deshidratación. De la aldosterona vamos a hablar más cuando entremos en sistema renal. Además del sodio en el intestino, también se absorben bicarbonato, cloro, calcio, hierro, potasio, magnesio y fósforo. Electrolitos. Absorción de nutrientes. ¿Cómo se absorben entonces los nutrientes? Transporte de los carbohidratos, o cómo se absorben los carbohidratos. En esencia, todos los hidratos de carbono de los alimentos se absorben en forma de monosacáridos, que son los productos más pequeños de degradación de los azúcares, ¿verdad? Estos son 80% de lo que se absorbe es glucosa, producto derivado de los alimentos, de los almidones. La lactosa, derivado de la leche, y la fructosa, derivado del azúcar de caña y las frutas, ambos constituyen el 20%. Ahí está. La glucosa se transporta de la luz intestinal al espacio intersticial por un mecanismo de cotransporte con el sodio. Repito, la glucosa se transporta de la luz intestinal al espacio intersticial por cotransporte con el sodio. De manera similar del espacio intersticial para dentro de los intestinos, también por medio del cotransporte con el sodio. ¿Cómo se transportan las proteínas? ¿O cómo se absorben las proteínas? Los productos de degradación de las proteínas ingresan a la luz intestinal, al espacio intersticial, también por medio del mecanismo de cotransporte con el sodio, principalmente al igual como sucede con la glucosa. A continuación, el ion sodio entra en la célula a favor del gradiente electroquímico, arrastrando consigo al aminoácido o al péptido. ¿Por qué aminoácido péptido? Porque sabemos que los productos de descomposición de las proteínas son los aminoácidos o los péptidos, ¿verdad? No hace falta explicar otra vez eso. Transporte de las grasas ahora. Tenemos la emulsificación, la digestión, absorción por los enterocitos
y formación de las lipoproteínas. Emulsificación, las grasas que nosotros ingerimos se separan en pequeñas porciones gracias a la bilis. Emulsificación, nosotros tenemos grasa en gran cantidad que está dentro de nuestro intestino o dentro de la vía intestinal. Esto se mezcla con la bilis. ¿Y qué es lo que hace la bilis? Es como un detergente que comienza a separar en pequeñas porciones justamente las grasas. A eso se le llama emulsificación, o separa en partículas más pequeñas las grasas. Después vemos la digestión, en donde las lipasas pancreáticas descomponen las grasas emulsionadas en ácidos grasos y monoglicéridos. Después los ácidos grasos y los monoglicéridos ingresan en los enterocitos a través de absorción por los enterocitos. Y bueno, y por último, dentro de los enterocitos se forman las lipoproteínas. ¿Qué son las lipoproteínas? Una mezcla de triglicéridos, colesterol, fosfolípidos y proteínas, formando así unas partículas llamadas kilomicrones. Y los kilomicrones se pueden descomponer a su vez en HDL, LDL y VLDL. No vamos a adentrarnos mucho más en eso porque ya es mucho de bioquímica. Pero bueno, lo que hay que saber es que primero se tiene que emulsificar por culpa de la bilis y después se comienza a degradar, se absorbe, entra dentro de la luz de los enterocitos y dentro de la luz de los enterocitos se forman las lipoproteínas, que son justamente HDL, LDL y VLDL. Y los kilomicrones son partículas grandes que se pueden descomponer para formar justamente el HDL, LDL y VLDL. ¿Estamos? Y bueno, las lipoproteínas se transportan por la vía linfática en principio y luego por la vía hemática. Ya sabemos por qué se transporta en principio por la vía linfática, ¿verdad? Ahí recordando otra vez la parte de circulación, nosotros dijimos que se queda en el espacio intersticial todas las grasas o el tejido lipídico, ¿verdad? Y no pueden penetrar por los capilares venosos, por ende entran dentro de los capilares linfáticos. Y cuando ingresan dentro de la vía linfática, terminan al final confluyendo o yéndose todo por el conducto torácico y confluyendo en el confluente yúgulo subclavio izquierdo. Y ahí desembocan dentro de la vía hemática. Y ahí, bueno, siguen la vía de la circulación sistémica. ¿Está? Y bueno, absorción en el intestino grueso, formación de las heces. Cada día pasan unos 1500 ml de quimo por la válvula ileocecal en dirección al intestino grueso. La mayor parte del agua y los electrolitos aún presentes en él se absorben en el colon, de modo que por lo general las heces excretadas contienen menos de 100 ml de líquido. El intestino grueso puede absorber un máximo de 5 a 8 litros de líquido y electrolitos al día. 5 a 8 litros de electrolitos, de líquido y electrolitos al día, cuando la cantidad total que penetra en el intestino grueso a través de la válvula ileocecal o debido a la secreción del propio intestino grueso supera esta cantidad de 5 a 8 litros, el exceso se elimina con las heces en forma de deposiciones acuosas o diarrea, o cuando el intestino pierde esa capacidad de conseguir absorber más de 8 litros. ¿Preguntas hasta acá?